Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce y me ve por primera vez, mi nombre es Yanire Quintero y hoy les traigo por acá un video informativo que me han hecho mucho la pregunta, y es de ¿cuáles son las ciudades más baratas de Portugal? Bueno, hoy les voy a estar hablando sobre ese tema, pero antes de continuar, como siempre te digo, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y recuerda también darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Ahora bien, mis amigos, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, amigos, como les comentaba, hoy les traigo este video acá porque muchos se preguntan a dónde debo ir, a qué ciudad debo ir, y algunos tienen algunas ciudades estudiadas, pero bueno, y siempre me hacen la pregunta cuál es más económica para vivir, pero con una buena calidad de vida. Y entonces yo empecé ya algún tiempo a realizar un estudio con respecto a este tema. Sabemos que para poder optar por una ciudad económica, específicamente en la parte de los alquileres y todo ese tipo de cosas, debemos alejarnos un poco de las grandes ciudades. Aunque existen grandes ciudades en las cuales yo siempre estoy recomendando que en términos de tanto trabajo, viabilidad, escuelas y todo ese tipo de cosas también dan para poder iniciar una nueva vida. Pero hoy me voy a enfocar en 10 ciudades que considero que son las más económicas para vivir de Portugal. Son ciudades pequeñas y, bueno, en mi opinión son buenas. Tienen calidad de vida, tienen transporte, tienen alquileres económicos. Y bueno, entonces voy a iniciar con este conteo. No tiene ningún orden específico, pero considero que quiero que den después su opinión con respecto a cada una de estas ciudades, ¿ok? Iniciar con Santarém. Santarém es una ciudad que se encuentra a 80 kilómetros aproximadamente de Lisboa. ¿Qué me gusta de Santarém? Santarém es una ciudad que tiene buena estructura hospitalaria, tiene una buena economía, tiene uno de los parques, ¿verdad?, acuáticos para verano que pueden disfrutar los niños y adultos. Y con respecto al alquiler, puede rondar un alquiler, voy a hablar siempre de un T1 para una sola persona, ¿ok? Para que tengamos más o menos una noción. En un T1 en Santarém puedes encontrarlos a partir de 350 euros, 350 euros. Siempre recuerden, hay opciones siempre más baratas, más caras, pero en lo general, en el promedio que saqué, eso es lo que puedes encontrar en Santarém. En otra opción voy a empezar a hablar de Viseu. Ya anteriormente hablé sobre esta ciudad, ya incluso hice un video sobre ella. Es considerada la número 17 de la ciudad de Portugal con respecto a la calidad de vida. Sí, realmente Viseu tiene excelente calidad de vida, es económica, tiene una red hospitalaria muy buena, centros de salud, centros comerciales, educación, universidad. En perspectiva, Viseu también es una excelente ciudad para iniciar una nueva vida. Recuerden, en ese video anterior, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Les comentaba que también tienen gran parte de industria, es decir, en cuestiones de trabajo también tiene una gran opción y los alquileres no son tan elevados. También puedes encontrar un T2 en 300 euros, 350, incluso ese día lo hablé y lo comenté. ¿Ok? Por ahí, entonces, sería la segunda ciudad más económica. Recuerden, la segunda ciudad que estoy comentando y que recomendaría. Ok, ahora vamos con Braganza. Braganza está al límite con España, la cual aquí muchas personas optan por ellas porque consideran que pueden trabajar en España, ¿ok?, ganar un poco más y vivir acá en Portugal, exactamente en Braganza. Es una ciudad considerada, es la octava ciudad más grande de Portugal. En otros aspectos también es la ciudad con el transporte público más económico, es decir, un billete individual vale 12 céntimos, entonces un billete mensual para una persona pueden rondar entre los 2,5 hasta los 4,5 más o menos, fue así que estuve indagando. Entonces, en alquileres es económico igualmente. La mayoría de estas ciudades que les estoy nombrando tienen el precio de alquileres semejantes, 300, 350 para un T2, ¿ok? 400 euros más o menos. Esta tiene el transporte público más económico y aparte tiene el límite con España, que es una buena opción, tiene industria, tiene comercio, tiene hospitales y también sería una excelente opción, al igual que tiene la Universidad de Braganza, que también es de muy buena calidad.
Otra opción sería Guarda. Guarda es aquella ciudad cerca de Serra da Estrela. Recuerden que he estado hablando, o en verano estuve hablando sobre una playa fluvial cerca, en este distrito, cerca de Serra la Estrela, ¿ok? Aquí realmente es económico, los alquileres tienen un transporte público razonable, aunque no es tan económico porque podrías gastar mensualmente 24 euros para un transporte público, ¿ok? Es una ciudad pequeña, más que todo turística, pero es de mucho frío, ¿ok? Entonces para aquellos que no les gusta el frío, no las recomiendo, pero en cuestiones de costos no es una ciudad económica, ¿está bien? Es Castelo Branco. Castelo Branco lo he estado escuchando ya hace un tiempo. Muchas personas han estado viviendo ya sea en Braga, en Aveiro, y se han ido a vivir a Castelo Branco. Y realmente es que ahí los alquileres son económicos, hay gran oferta de empleo, tiene estructuras, aunque también el transporte público no es tan económico ni tan constante, ok, vas a depender de tu carro, pero también es una excelente opción para vivir. Tienes escuelas y tiene todo lo necesario, tanto para parques y jardines, para los niños. Es una ciudad buena para vivir en familia y para iniciar una nueva vida. Otra ciudad sería Leiria. Leiria no es que tan económica. Pero ¿qué es la ventaja que tiene Leiria? Leiria está en la mitad, por decirlo, de Porto y Lisboa. Es decir, está más o menos 1 hora y media de cada una de ellas, ¿ok? Esta es una ciudad que también tiene litoral, tiene estructuras, tiene partes hospitalarias y está muy bien constituida, y en relación a costos no es tanto. Tiene transporte, ok, los alquileres también rondan igual, 450 euros un T2. Entonces, también creo considerablemente que puede ser una opción para iniciar una nueva vida. Otra ciudad que estuve viendo es Bella, está en Alentejo, ¿ok? Realmente con respecto a costos de alquiler, tiene infraestructuras, tiene escuelas, hospitales, está muy bien constituida, realmente es económica. ¿Qué es el punto débil que le veo a esta ciudad? Que la fuente de trabajo más que todo se basa en el turismo, ¿ok? Y realmente aquí hay mucho turismo en verano, sí es cierto, ¿ok? Pero en esta zona, en otras épocas del año, realmente el trabajo turístico no es tanto. Entonces ahí les veo un punto débil a esta ciudad, aunque en cuestiones de relaciones de costo se encuentra entre las ciudades más baratas. Continuando en la región del Alentejo está Évora, ¿ok? Que aunque fue declarada por la UNESCO una de las ciudades más antiguas de Europa, un patrimonio cultural, aquí del mismo modo igual es económica, excelentes estructuras, tanto la parte de trabajo, la parte de estructura hospitalaria, educación y todo este tipo de cosas. Siempre tiene el punto débil, es aquello del trabajo por el turismo, aunque tiene otras fuentes de empleo, porque las hay, pero lo que pasa es que el punto fuerte sería el turismo. Entonces, sí, es económica, sí puedes encontrar otro tipo de trabajo, pero debes tener en cuenta esta situación. Bien, otra de las ciudades que en temas para estudiantes específicamente sería Coimbra. Coimbra tiene una zona, ok, la parte baja de Coimbra sí es un poco costosa, pero en la parte este de Coimbra puedes encontrar alquileres más económicos, ¿ok? Y tienes una ciudad que tiene una infraestructura universitaria increíble, vas a tener centros comerciales, industrias, puedes encontrar de todo. Y en cuestiones de calidad de precio y servicios, también es considerada una de las más económicas. Pero aquí voy a hacer un alto, porque yo pongo en perspectiva todas estas situaciones, todo lo que he hablado con respecto a las ciudades, he estado estudiando, sí, en cuestiones de alquileres, realmente si te pones en una balanza y haces un estudio, vas a encontrar alquileres muy económicos. La comida en general en Portugal todo es igual, todo es el mismo precio. Lo que puede variar un poco es si vas a un restaurante o algo así, pues variar un poco los precios de la comida al ir a un restaurante o algún comercio a comer, ¿ok? Con respecto a las universidades, prácticamente también no tiene mucha diferencia, y la educación, sabemos que la educación pública básica y de bachillerato es de excelente calidad, no tiene nada que envidiarle a una escuela privada. Entonces, pero si yo me pongo a analizar, yo he analizado todo esto y yo siempre he recomendado una ciudad que para mí, en cuestiones de infraestructura, tanto para la viabilidad de transporte público, educación, para la demanda de trabajo, la oferta de trabajo, yo siempre he considerado, para mí,
y les doy a ustedes y que le estudien también, la mejor opción, que incluso fue declarada hoy en este año, este año, en el 2021, la mejor opción o la mejor ciudad turística en Europa, que es Braga. Yo Braga siempre la he recomendado. Muchos se preguntan, ¿pero por qué no estás ahí? Ya he contado esta historia millones y millones de veces. Intenté, pero bueno, por razones de la vida me quedé en otro lugar y realmente estoy bien donde estoy ahora. Pero sí, para mí esa sería la primera opción que les recomendaría a todos. Si pueden ir a Braga, creo que sería excelente, y también está relativamente cerca de España, entonces por ahí. Ahora bien, mis amigos, esto era lo que le quería traer para acá a ustedes que siempre están preguntando. Pero me encantaría hablarles acerca de varias ciudades, específicamente cada una. Dejen su comentario qué ciudades les gustaría que hablara, qué información necesitan, acerca de qué ciudad específica quieren ir a vivir y qué información desean de ahí, ¿ok? Como siempre les digo, compartan con sus amigos. Si les gustó este video, dale like y sobre todo, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y recuerda, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos videos. Y bueno, mis amigos, ahora sí, me despido, no tengo más nada que decir, espero que les haya gustado mi video, se les quiere, chao.